Comenzamos saludando y dando la bienvenida a nuestra invitada, Pilar López Medina, desde Córdoba. Te tenemos a distancia. ¿Cómo estás, Buenas Pilar? tardes, buenas tardes. Es un placer estar aquí en tu programa. Igualmente, contar contigo. Bueno, Pilar está en Córdoba. Vamos a hacer, como siempre en este programa, hacemos ese recorrido por la persona, porque lo que nos gusta es que nuestros oyentes conozcan los funcionarios, los distintos cuerpos que hay, lo que se trabaja, cómo se trabaja y mucho y muy eficientemente en la administración, en todas las administraciones públicas, la central, la autonómica, la local. Y por eso nos gusta también conocer quiénes son las personas que están detrás. En el caso de Pilar, pues digamos que eres la mayor de 5 hermanos. Tú dices, eres una boomer. Toma, y yo también. Pero decía tu madre que eras una rebelde sin causa. ¿Por qué? ¿Contra qué te rebelabas en ese momento, Pilar? Pues imagínate, con cosas pequeñitas, bueno, no entendía por qué tenía que tener un horario, por qué tenía que ir todos los días con uniforme al colegio o que invadiesen mis espacios, no sé, todas estas pequeñas cosas. Sí, eso que desespera Sí, tanto a los padres, pero que nos gusta tanto cuando somos jóvenes, ¿verdad? sí, a mí yo reivindicaba mucho mi espacio como Virginia Woolf, ¿no? Una habitación propia. Muy- Bueno, hay una infancia y adolescencia entre Guadix y Granada y tú lo calificas en ese tiempo entre la naturaleza, la historia, el arte. Y en ese tiempo tú dices que cogiste un gran amor a los libros, al estudio y a jugar. ¿Ese entorno también de alguna forma fue el que te inspiró para luego estudiar historia del arte, estudiar historia en definitiva? Bueno, yo creo que una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Yo Claro. he nacido en Guadix, Ujú, pero prácticamente he vivido toda la vida en Granada. Y ujú, Granada es una ciudad tan histórica, tiene tanta huella del pasado que cuando vas paseando, no sé, te vas interrogando. ¿Qué hace sí. este palacio aquí? ¿Quiénes Es vivieron? verdad, es verdad. Esta Mm, muralla, ¿quién la hizo? ¿Por qué sí, está aquí? ¿Por qué la hemos conservado? ¿Por qué tenemos los reyes católicos enterrados aquí, sí, tan lejos de Castilla, ¿no? es Y al verdad. final, pues bueno, vas investigando, vas cogiendo libros de casa, de la biblioteca, y al final, pues una cosa te va llevando a la otra. Mm. Y la historia me apasiona, ¿no? O sea, me ha apasionado siempre y sigo en ello. Sí, sí. Un amigo mío que vivía en Córdoba y se dedicaba al tema de instalación de mobiliario urbano y parques infantiles, decía que cada vez que tenía que hacer una zanja, de pronto le aparecía una ruina. Y decía, Sí. joder, otra vez, otra. Digo, pues chicos, es que vives en un sitio en el que hay mucha historia detrás. ¿Qué va a aparecer ahí? No te va a aparecer un gasoducto, claro. Pero eso son las Claro, cosas de vivir en estas ciudades tan espectaculares, es que son ciudades tan históricas, tenemos tanta huella que ¿verdad? no la podemos ignorar. Tenemos que saber quién estuvieron ahí antes. Oye, y luego entre tus gustos, lo compartimos. Neil Young, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Genesis seguro, porque Genesis era de otra época. Sí, Luego sí. ya se fueron separando todos, pero bueno. ¿Qué tiene esta música que nos ha marcado tanto? ¿Cómo la recuerdas tú? ¿Por qué consideramos, bueno, no sé, quizás de cada época uno dice que su música era la mejor, pero esta era muy buena porque hoy en día perdura estos mismos cantantes. Sí, Y de hecho, llenan estadios, además, eso es indiscutible. ¿Mm? sí, de hecho perdura mucho, porque ahora, por ejemplo, estoy siguiendo un cantante italiano que toda su música se basa en Peter Gabriel, Neil Ajá, Young, ajá. o sea que aún hoy día la gente joven sigue escuchándola. Pues yo creo que para mí era como la identidad del grupo, ¿no? Nosotros teníamos Ujú, esa edad de los pocos 16, 17, no ujú. teníamos casas donde ir, no Es verdad. teníamos dinero, no íbamos a pub, luego los pubs llegaron más tarde Y y nos cerraba muy pronto, todo cerraba muy reuníamos. pronto, ¿eh? Eso también es verdad. ¿Mm? Claro, y entonces nos reuníamos en casa con los amigos, que uno traía un disco, el otro traía otro, lo escuchábamos. Era una música Ujú. diferente a la que oían nuestros A la padres, a época. la que veíamos en la televisión. Y yo creo que nos hacía sentirnos en la identidad del grupo y que éramos jóvenes y que estábamos haciendo cosas diferentes, ¿no? Luego Ujú. esos músicos con esa imagen tan performativa, ¿no? ¿Verdad? Esa puesta Efectivamente. en escena Bueno, que...
que no se parecía en nada a lo que nosotros veíamos. Y entonces, bueno, Bueno, yo, estudias historia, como decíamos, y pasaste un año en Roma. Fuiste una pre-Erasmus, podríamos decir, ¿no? Porque en esa época, poco a poco, no había Erasmus todavía, Manolo Marín no se había marchado al Parlamento Europeo, ni mucho menos, para crear los Erasmus. Cuéntanos un poco cómo fue ese año en Roma, ¿eh? Ese año que me imagino que encima, siendo una apasionada y estudiosa del arte, pues, bueno, mejor sitio imposible, claro. pues fue cuando terminé la carrera, no sabía qué quería hacer con mi vida. No Ujú, tenía ni idea, no que, tenía una cosa muy clara, que no quería ser profesora porque la enseñanza en aquel momento no me llamaba la atención. ujú, Entonces, como no sabía lo que quería hacer con la vida y me surgió, bueno, esta oportunidad y mis padres me apoyaron y, y me fui un año y yo creo que ha sido el año uno de los mejores años de mi vida, pues como experiencia me ayudó a crecer. Yo creo que todo el mundo debe de irse un año fuera al menos y, y sentirse dueño de uno mismo y tenerse que valer por sí mismo, bueno, con otra lengua, con otro país, con otra cultura, partir de cero. claro. A mí me pareció muy rico, ¿no? Y luego, bueno, claro, Bueno, Roma es mi segunda casa, ¿no? sin lugar a dudas, lo entiendo perfectamente. Bueno, y alguien de pronto te habla de unas oposiciones al servicio de vigilancia aduanera, pero a una mujer con ese perfil que estamos viendo hasta entonces, de pronto eso no le choca mucho, no le resulta una cosa. O es que realmente también la curiosidad te pudo mucho para precisamente acercarte a ella. Bueno, pues confluyeron dos cosas. Primero, vi el temario que me pareció asequible y que lo podía sacar, era un reto para mí. Y luego que se investigaba. Y a mí la investigación me gusta muchísimo. Me da igual investigar cómo se ha hecho, yo qué Vale. sé, cómo se ha hecho un voto que cómo se ha cometido un fraude. No está mal. Muy buena Me, definición. me gusta mucho y entonces, bueno, vigilancia banera en la especialidad que yo tengo, que es la de investigación, pues es lo que Mm, hacemos, investigamos fraude, ujú. investigamos organizaciones y bueno, y a mí una cosa que he descubierto bueno, creo que lo he sabido siempre, que la investigación me gusta mucho, ¿no? Y Ujú. trabajar aquí pues es un placer. O sea, Sin duda. Bueno, me dices que preparaba las oposiciones en Granada, porque en toda Andalucía no había grandes recursos para poder preparar esta oposición, ¿verdad? a ver, en Granada, que es una ciudad universitaria Sí. 100%, Ujú, había academias que preparaban oposiciones al Estado y sobre todo en el área de Hacienda, pues preparaban al CTH, inspección, pero el temario de vigilancia aduanera era un híbrido entre el CTH ajá. y mucho penal, mucho procesal, legislación aduanera específica, la ley de contrabando, bueno, era un híbrido que Ujú, no había aquí, no había ninguna academia que las preparase, entonces, bueno, busqué una academia de Madrid de aquella época y ujú. pedí el temario y las preparé en casa con la logística familiar. Claro, claro. Ujú, Y luego las dos últimas semanas me fui a Madrid y a una academia que fue la misma que me había mandado a las oposiciones. Y ujú. bueno, fue bastante positivo porque bueno, encontré compañeros en la academia que luego serían mis propios compañeros de trabajo. Qué bueno. Ujú, Y luego, bueno, pues los preparadores, aunque yo estuve solamente 2 semanas, pues ujú. te daban pautas para cómo enfocar el examen, cómo ir tranquilo. Bueno, pues todas esas cosas que necesitamos, ¿no? Cuando estás preparando Claro. posiciones. Y en tu caso, como yo digo siempre, porque no es frase mía, pero es de otra persona, cuando uno hace una posición lo hace toda la familia. Tú me decías que tu madre, por un lado, tus hermanas, eran los que eran los preparadores de cabecera, ¿no? De alguna manera, los que te ayudaban para preparar Totalmente. esta posición. Oye, ¿y tú cómo has pasado por esta experiencia, y aquellos que nos estén escuchando, que se planteen opositar, qué importancia tiene, qué papel juegan las academias como preparadoras de opositores? Yo he ido a pocas academias, pero creo que es fundamental, porque primero te dan el temario hecho.
Eso ya es bastante, aunque luego tú tengas que preocuparte de actualizarlo, de ampliar algunas cosas que no te queden claras. Y Ujú. luego la orientación, ¿no? Los Claro. preparadores siempre te orientan, que no Ujú. está, y que te marquen un ritmo de estudio, que no te pierdas en el tema 3 y no llegues nunca al Claro. tema 80, ¿no? Que hay que llegar al tema al 1 y al 80 o al 150. Ujú, ujú. Y Bueno, eso es muy importante. sin duda. Bueno, en este cuerpo vuestro de vigilancia aduanera hay oposiciones para, bueno, tú de hecho has sido C1 y luego has seguido opositando hasta ser A1, lo cual evidentemente se da margen para que muchas personas que puedan estar interesadas, que sepan que pueden ir o bien a ese grupo de C1 o puede ser A1. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de pasar del C1 a la A1? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer? Porque ahora ya llevas unos cuantos años como A1, pero bueno, en ese momento te planteaste primero, digo, voy a estar dentro y después voy a dar un paso más, ¿no? ¿Fue algo así? Bueno, mi padre siempre me decía que había que llegar hasta arriba, Ujú. que era mejor tener menos jefes que tener muchos. Pero bueno, siempre hay que Muy, tener jefes. muy buen consejo de tu padre. Todos tenemos luego Siempre, siempre un jefe, ¿eh? Todos, todos, todos. siempre, Que siempre hay en este jefes. caso es Donald Trump, ¿no? Parece ser, ¿no? Que es el que Pero va a bueno, mandar en el mundo. Hoy con la que va a y, liar de los aranceles. Pero bueno, vamos a ver. y luego, bueno, en casa siempre nos han transmitido la cultura del esfuerzo, ¿no? Siempre se puede llegar un poquito más para arriba, ¿no? Ujú, Y bueno, me lo fui planteando conforme el tiempo me lo fue pidiendo. Cuando yo me ujú, sentía preparada para pegar un salto, lo fui dando, ujú. sin más, sin ninguna planificación, ¿no? Ya mi vida es un poco así, he ido conforme la vida me ha ido mandando recorridos, ¿no? Te está dando señales y tú las has aceptado Sí, todas ellas, sí, ¿no? yo la he aceptado todas. Eso es. Bueno, recordemos a los oyentes, estamos hablando con Pilar López Medina sobre el Servicio de Vigilancia Aduanera y ella es además presidenta de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera. Bueno, dices, no había ordenadores en los 80 y yo te lo rebato eso plenamente, porque sí que los había, porque yo en esa época además yo era gerente de informática de la Seguridad Social. O sea que, a ver los haylos, como dirían los gallegos. Pero bueno, lo que me sorprende, y no pongo en duda el tuyo, es que en vigilancia aduanera no los tuvierais, porque efectivamente en Hacienda había Hacienda Central, antes de que se la agencia tributaria, pero evidentemente había muchos servicios que, sin embargo, al amparo de esto, había también en la Seguridad Social algunos organismos que no tenían esos medios informáticos y por lo que veo también en Hacienda pasaba esto mismo también, ¿no? A ver, claro, yo en esta etapa que voy a recordar es mi etapa en servicios centrales, en la dirección Mm, general ujú, nuestra. Entonces, había un área de informática, pero ujú. era un área de informática Sí, en nuestros despachos. Yo que claro. estaba en la brigada central, Tú no tienes ordenador eh, en tu mesa, yo, no, te- evidente. yo Claro. tenía una libreta. No teníamos ordenadores. Ya, Recuerdo hacer atestados claro. en las máquinas de escribir. Luego, bueno, Ujú, esto luego cambió muy rápido y enseguida ujú. tuvimos ordenadores y ahora tenemos dos, tenemos el PC, el portátil, puedes trabajar en la cafetería, bueno, ahora todo ha cambiado. Pero Teletrabajo también, ¿verdad? sí, Efectivamente. ahora trabajas en casa, trabajas en Eso el es. despacho, sí, pero en aquella época, además yo recuerdo que teníamos fichas De cartón, sí, sí, sí. de los objetivos que investigábamos. Qué barbaridad. Pero no es que no hubiera ordenadores, que sí que había. Ya, ya, por Y eso, por eso. sí, Pero vamos, que había eran orden. unos recursos muy limitados, eso sí, 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 sí lo sé, porque efectivamente nos tocó también, efectivamente, la Seguridad Social ampliar la red a aquellos puntos donde no se tenía en su momento. Bueno, y vamos a ir a Gerona, el año 85, cuando vas a tu primer destino, después Madrid, servicios centrales en lo que se llamaba la brigada. Del 90 al 94 en Galicia, como coordinadora adjunta, lo que hoy se llama jefe de la unidad regional operativo. ¿Hacías el mismo trabajo en todo? Imagino que no, ¿no? ¿Y cuál era el que más te atraía, el que más encajaba con tu personalidad, el que te sentías más a gusto de todos ellos? bueno, cada uno te aporta. Esto es como un recorrido, ¿no? En Gerona no llegué ni al año y fue toda una experiencia laboral que sobre todo lo que hacíamos era muchos controles en frontera y bueno, y poquitas cosas, ¿no? No Ujú, grandes cosas, sobre todo en aquel periodo que estuve yo, luego cambiaría todo el tipo de trabajo.
pero en Ujú. aquel momento era sobre todo controles en frontera, pero también me ayudó a comprender un poco lo que hoy está pasando en Ujú. Gerona o Girona, ¿no? Girona, Y sí. en Cataluña, sin entrar Ujú. en política. Sí. Y Ujú. luego me trasladé a Madrid a los poquísimos meses de estar en Gerona. Y Ujú. dentro de Madrid, bueno, pues había muchas áreas y yo estuve en la Brigada Central y fue una experiencia fantástica. Me rodeé, éramos toda gente muy joven. Yo creo que el Ujú. compañero más mayor que tenía 31, 32 años, o sea Qué que bueno. estábamos todos en los 20 Sí, y sí. con muchas ganas de trabajar, de hacer Ujú. cosas. Y bueno, fue un gran aprendizaje a Ujú. nivel de aprender a investigar, porque nosotros dábamos apoyo a las regionales en las investigaciones y también teníamos investigaciones propias a nivel nacional. Ujú. Aprendí también a colaborar con organismos internacionales, Ujú. con aduanas europeas y a trabajar en equipo. Ya. A trabajar en equipo, que eso es fundamental en vigilancia aduanera. Y una de las cosas que los que estamos alejados de esto no lo vemos es que tenéis carácter de policía mixta, tanto administrativa y judicial, y que sois a todos los efectos agentes de la De la autoridad hasta el autoridad, punto que sí, podéis sí, portar armas incluso. Es sí, una, sí. es una característica. Bueno, vamos a pasar ahora y vamos a hablar de esa otra faceta tuya como presidenta de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera. Reivindicaciones, pero cosa muy escueta porque tenemos que hablar después de transformando lo público, ¿eh? O sea que para hablar de la asociación, cuéntanos esas reivindicaciones que tenéis inicialmente desde vuestro punto de vista como funcionarios. Bueno, lo primero que quiero decir que es un gran honor ser la presidenta de la asociación de mis compañeros Ujú. y representarlos en todos los sitios donde nos reciben. Y bueno, los intereses principales, los objetivos, es como todas las asociaciones, ¿no? O sea, todas las asociaciones prácticamente creo que tenemos los mismos intereses, que es la defensa del interés económico, el profesional y social del colectivo. Ujú. Nosotros reivindicamos pues mejoras salariales, un catálogo mejor, que tengamos puestos cuando te cesan en la LD, que tengas un puesto que nosotros llamamos de colchón, o sea, que no te caigas al abismo cuando te Ujú. cesan, sino que tu trabajo durante ese tiempo sea reconocido. Y bueno, y hacemos congresos anuales. Ujú. Cada año elegimos, la asamblea elige un tema Un tema central, ¿no? Sí, monográfico. Sí, efectivamente. Ujú. en el año 23 en Sevilla lo hicimos sobre la cooperación transfronteriza internacional Ujú. sí, sobre la cooperación transfronteriza e internacional. En el año 24 fue en Cantabria y fue sobre la delincuencia organizada. Y el próximo lo tenemos en Zaragoza, que va a ser vigilancia aduanera, policía judicial y esperamos contar, como siempre, con componentes de máximo nivel. Y Seguro. aún, bueno, lo estamos organizando, pero bueno, yo creo que será igual de exitoso que los anteriores. Seguro que sí. Bueno, y vamos a entrar transformando lo público. Esta asociación en la que yo a Pilar Madrid le dije, vamos a darle todo el apoyo que haga falta porque me pareció una iniciativa fantástica. Tú también eres de las personas que han iniciado esta experiencia asociativa. Cuéntanos, transformando lo público. ¿Qué es lo que ves más importante de todo lo que estáis haciendo, sobre todo para un cuerpo como el vuestro? Bueno, pues a mí una de las cosas que más me atrae de Transformando lo Público es que es una asociación transversal, Ujú. puesto que todas las asociaciones lo que pretendemos, lo que antes te decía, ¿no? Somos corporativistas, defendemos nuestros propios intereses, pero no somos capaces de coordinarnos con los demás compañeros, ¿no? Y sin Ujú. embargo aquí, en Transformando lo Público, es una asociación que miramos por el interés de todo el colectivo, como ya explicó Pilar, con una Ujú. visión holística de la administración Ujú. y nuestros objetivos principales es llegar a la ciudadanía. Queremos captar talento para futuros funcionarios, que Ujú. ya sabes que es difícil que la Sí. gente hoy día se anime a hacer un proceso largo de estudio para sacar unas oposiciones. Este programa es precisamente para eso, para que vayamos animando a la gente también hacia el empleo público. Por eso se llama empleo público, entre otras cosas. Claro.
Mm, Y bueno, y también nuestra idea es que la administración pues sea más dialogante, no sea un espacio hostil para el ciudadano, sino que encuentre un espacio que sea abierto y ujú, que también que haya un feedback entre la ciudadanía y la administración ujú. y que ayude a transformar la administración y la sociedad, ¿no? Estas son las ideas principales de Transformando lo Público, que yo creo que es una larga tarea. Si conseguimos el principio, Está muy bien planteado y además yo creo que sinceramente este tipo de asociaciones son fundamentales que existan, porque evidentemente esa figura, esa transversalidad es muy importante para todo. Bueno, no te vayas, hemos acabado esta primera parte y ahora vamos a ver qué encontramos en el boletín oficial. Tablón de anuncios. Se han convocado 291 plazas de acceso libre y 126 en turno de promoción interna en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. El segundo anuncio es del Ayuntamiento de Valladolid, que convoca 10 plazas de técnico de Administración General por oposición en turno libre y 2 por concurso o oposición en turno de promoción interna. Y el tercer anuncio que destacamos es del Ayuntamiento Tinerfeño de Santa Cruz de la Palma, que convoca 3 plazas de técnico de Administración General mediante el sistema de concurso o oposición en turno libre. Y ya sabes que puedes consultar y ampliar detalles de todas las novedades en www.postal.es, tablón de noticias. Y de todo esto y mucho más os mantendremos informados aquí, en Empleo Público de Postal en Capital Radio. Y ahora escucharemos buenos consejos para incorporarlos a nuestro diario. Diario del opositor. Pues hoy damos otros 3 consejos más. El primero de ellos, aplica la regla de los 2 minutos. Si tienes un pensamiento ansioso, apunta la primera idea que te venga a tu cabeza y dedica solo 2 minutos a aliviar esa preocupación y luego vuelve a lo que estabas haciendo. El segundo consejo que te damos es que te tomes 5 minutos antes de estudiar para planificar tu descanso. De esta forma sabrás que tu cerebro tiene un reposo asegurado. Y el tercer y último consejo, no subrayes todo desde el inicio. Primero comprende el tema y luego decide qué destacar. Y no olvides, mantén siempre una actitud positiva y construye tu propio camino de éxito y felicidad. Y ahora vamos con el protagonista. El protagonista. Aquí tenemos un test, Pilar, no te asustes. El test es unas preguntas muy sencillitas, vas a contestarlas y si no contestas ninguna, pues si no te gusta alguna, pues dices paso palabra como en el concurso, ¿vale? De eso no hemos hablado, pero no te asustes. La primera, ¿cuál ha sido la excusa más surrealista que te han dado para intentar evitar una inspección? pues no recuerdo ninguna, o sea, Pasa palabra. En esta, paso pasamos palabra. palabra. Vale. ¿Y el objeto más insólito que has visto al intentar pasar por una aduana? ¿Algo raro? ¿Algo que te haya sorprendido también? Pues por una aduana, no sé. No, paso palabra, pero sí te También. puedo decir que en un registro de unos narcotraficantes bastante importantes, Mm. con mucho nombre, encontramos muchísimo dinero en la lencería del hogar. Ahí entre los manteles, las servilletas y todo. Qué barbaridad. Bueno, oye, un funcionario de vigilancia aduanera tiene un subidón cada vez que pilla un alijo. ¿Esto lo celebráis entre vosotros o existe algún libro Guinness de los récords de los alijos incautados? ¿Cómo es esto? No celebramos nada, o sea, porque primero cuando coges un alijo tienes tantísimo trabajo que no te da ni tiempo a pensar, pero bueno, Ya. sí que es verdad que es un objetivo Claro. conseguido y te da alegría, claro. Es que una investigación lleva mucho tiempo detrás, ¿eh? Sin duda, sin duda. Oye, y una estudiosa de historia del arte, aparte de Roma, que ya sabemos, ¿en qué ciudad te apasionaría vivir para trabajar? Ciudad para trabajar, bueno, pues en Granada, Granada, mismamente. bueno, lo tienes muy bien. Eh, ¿A qué famoso te encantaría preguntarle algo a modo de inspección, solo por curiosidad? De inspección. Sí.
paso palabra. Oye, ¿cómo le convences a los jóvenes de que la música de nuestra época era la mejor? ¿Tú con tus hijos tienes alguna guerra al respecto de esto o no? No, yo no tengo problemas. Son Mi adictos también. mi hijo le encanta la música, toca la guitarra y hoy ha descubierto él solo la música de los 70 y de los 80. Ya. No oímos rap, afortunadamente. O sea, es un alivio. Oye, una ropa ideal para una buena redada. Me imagino que en un traje de buzo ponéis ese chaleco y alguna cosa más. ¿Pensáis en ropa cómoda? ¿Cómo es algo de esto? Bueno, nos ponemos los chalecos identificativos Sí. de aduanas para que todo el mundo sepa que somos nosotros y Eso que es. no nos confundamos con los contrarios. Y bueno, y un buen vaquero y un buen zapato cómodo. Oye, si tuvieras que elegir un superpoder para hacer mejor tu trabajo, ¿cuál de ellos elegirías? Un superpoder, Sí. la invisibilidad. Vale. Y si escribieras un libro con las mejores anécdotas de tu trabajo, tú que eres una estudiosa, ¿qué título le pondrías? Hay que saberse retirar a tiempo. Muy bien. Pues nosotros también nos tenemos que retirar a tiempo porque el tiempo se nos acaba, Pilar. Mil gracias, Vale, Pilar ha sido un Medina, placer. por estar con nosotros aquí. Gracias a nuestro compañero Íñigo Jalón en control técnico. Saludo de quien les habla, José Joaquín Flechosa. Hasta la próxima semana, de nuevo aquí en Empleo Público de Postal.es, en Capital Radio.